Hola, hola, muy buenas noches. Iniciando esta semana, el lunes, un par de minutos pasadas las 22, con el gusto de saludarles con muchísima información que venimos trabajando durante el fin de semana, en muchas de las cosas que están pasando en Argentina, en la región y también las repercusiones que existen a nivel internacional. Hoy tenemos el tremendo gusto de encontrarnos nuevamente con Marcelo Ramírez, quien es analista geopolítico y director de Humo y Espejos, un canal amigo que está creciendo muchísimo también desde la República Argentina. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, con mucho gusto de estar acá con vos y con tu gente. Te agradezco muchísimo. Esta semana yo vine pensando mucho en vos por los buenos análisis que sabés hacer a nivel geopolítico, por tu conocimiento sobre la Federación Rusa, pero también por algunas cosas vinculadas a el tema militar. Y en primera instancia, es un tema que hemos abordado, pero me parece interesante seguir analizándolo porque a nivel internacional ha tenido mucha repercusión. Es, entre todas las ausencias que hubo en la asunción de Milei en la República Argentina, la presencia de Zelensky. ¿Qué lectura hiciste vos de la presencia de Zelensky acá en Buenos Aires? Es una cosa difícil de creer. Creo que para mí lo más importante que siempre, creo que me pongo repetitivo con esto, pero me parece que es lo natural que uno tiene que decir, es que me da la sensación que Mondino, que debería ser la responsable de la política exterior de Milei, no tiene idea dónde está parada. O sea, tiene una visión del mundo que atrasa décadas. Ella cree todavía que está en el medio de la Guerra Fría y la verdad es una cosa que vos como la estás viendo es meterte en un problema que no es nuestro, es un juego peligroso Hablamos, y Marcelo, para la gente que nos ve fuera de Argentina, de la canciller argentina, de la flamante canciller. exacto, la flamante canciller argentina, que con una larga tradición que estamos teniendo nosotros, tampoco entiende nada de cuestiones internacionales y de hecho es una economista. Cada oportunidad que tiene para hablar, fíjate que habla de economía y ni menciona el tema de las relaciones internacionales. Cuando lo hace, es preferible que hable de economía. Ahora, claro, no es muy serio. Lo importante también creo es que Zelensky es alguien que está marginado internacionalmente. Fíjate que hasta Estados Unidos le ha negado el último paquete de ayuda, la Unión Europea con el tema de Hungría pasa exactamente lo mismo, tampoco les están dando, o sea, la situación es desesperada y es más, hoy yo comentaba que Scott Ritter, creo que mucha gente lo conoce, es un ex marino estadounidense, de las fuerzas especiales Sí, y también tuvimos la militar. posibilidad de hablar en vivo con él aquí en este canal hace un par de meses. Bueno, es cierto, ahora que decís, sí, es verdad, Sí, bueno, sí, sí. entonces no hace falta que lo presente. Bueno, Scott Ritter dice que sería un agente perdón, que el MI6 y la CIA estaría intentando dejarlo fuera de juego. O sea, básicamente esto puede ser desde un golpe de Estado, un golpe palaciego, una elección que lo fuercen a hacerle pierda, o simplemente su eliminación física. O sea, esa es la visión que tiene Occidente. Es un obstáculo para su política, alguien que mejor habría que olvidarlo, que es peligroso, que sabe mucho, sabe mucho de cosas que no deberían hacerse públicas. Entonces, imagínate que Zelensky, ¿qué pasaría si mañana, no sé, se toma un avión y aterriza en Moscú y dice, bueno, vengo a contar lo que sé? Porque está en juego la vida Claro. de Zelensky en esta historia. Entonces, en esas circunstancias, nosotros lo recibimos como un héroe sin tener idea de quién es, qué va a hacer, qué está pensando, a qué apunta y las implicancias que esto tiene, porque ni los propios Estados Unidos, con los cuales nosotros intentamos siempre quedar bien, bueno, lo quieren. Entonces yo creo que esos son por ahí las señales un poquito más graves, más serias en ese aspecto. Eh, Uno de los temas inmediatos y que mucha gente se preguntaba, Marcelo, es, bueno, ¿qué vino a buscar y qué se llevó? Y cuando empezamos a ver que en cuanto sale de acá se empieza a hablar de la entrega de dos helicópteros argentinos, digamos, porque son de la Fuerza Aérea Argentina, pero de fabricación rusa, que están en el país hace unos 10 años y que la Argentina se los estaría entregando directamente
a Ucrania y que después, a partir de un supuesto pago que va a hacer la República Argentina por aviones F-16 estadounidenses que vamos a agarrar de segunda mano de Dinamarca, así de loca es la cuestión, bueno, es como que mete a Argentina de alguna manera en esos países miembros de la OTAN que están pertrechando a Ucrania. Bueno, acá tenés dos ¿Qué lectura lecturas. hace de eso, Marcelo? Claro, dos visiones que son graves las dos. Con respecto a los helicópteros, bueno, estos son los helicópteros que Argentina, si no recuerdo mal, adquirió en el 2011. Son helicópteros multipropósito, pueden tener distintas configuraciones, pueden ser precisamente reconfigurados para transformarse en, por ejemplo, helicópteros de ataque que lancen misiles o cohetes, lo cual les da ese agregado militar que necesita Zelensky. Estos vehículos además tienen una adaptación especial para poder hacer vuelos de mayor distancia, tienen una flotación también porque pueden volar sobre el mar con menor riesgo que un helicóptero convencional. Y además son helicópteros de rescate que nosotros los deberíamos usar para eso y para servir en la Antártida, obviamente, pero que tienen un desgaste natural que había que hacerles mantenimiento. Básicamente no aparecieron los fondos en su momento para hacer el mantenimiento y después se argumentó que en realidad el problema era que había sanciones. Primero, las sanciones, ¿viste? Son unilaterales, las aplica a Estados Unidos por las suyas, no son un mandato de las Naciones Unidas. Y hay infinidad de países que están pasando por encima de las sanciones. Sinceramente, Argentina debería haber arbitrado los medios para poder esos helicópteros en funcionamiento. Se podía haber logrado. No es un problema, como algunos argumentan, de que es material no occidental y que después es de difícil mantenimiento. Estos helicópteros, su valor de mercado, también, como decía, es difícil saberlo porque varía mucho por las configuraciones y por las necesidades y las cuestiones políticas que va atrás de esto. Pero podíamos estimarlos alrededor del valor unitario en unos 25 millones de dólares cada uno. Creo que Perú compró hace un par de años un par de estos también por 49 millones de dólares. Hoy, por el desgaste que tienen, podríamos hablar que cuestan, no sé, entre 10 y 15 millones, todo depende del estado y demás, pero bueno, son mínimamente entre 20 y 30 millones de dólares que se le ha regalado graciosamente a Ucrania, cuando nosotros, bueno, no tenemos capacidades. Por lo menos va el presidente a Bahía Blanca y dice, arréglense con lo que puedan, o sea, porque nosotros no tenemos plata. Si no tenemos plata, no regalemos helicópteros que, ¿con cuánto? Un par de millones de dólares se hubiesen puesto en funcionamiento nuevamente. Me imagino que algún día los vamos a reponer, pero bueno, no van a estar. Y con respecto al tema de... Sí, te decía, Marcelo, que al mismo tiempo es interesante ver cuál era, ¿no?, el trabajo específico que estaban haciendo estos helicópteros, que por estas características de la fabricación rusa, de tener un doble tanque de combustible, tener esa posibilidad de grúa, por esta potencia que tienen estos helicópteros rusos, se utilizaban para el trabajo antártico de la República Argentina como dos vehículos de aerotransporte muy, muy importantes. Entonces, es interesante ver que, si bien ahora Milei es el que los está entregando, la excusa que encuentran es que Argentina, también durante el gobierno de Alberto Fernández, dejó de hacerle el mantenimiento, porque llegaron a la cantidad de horas de vuelo en el que había que hacerle un mantenimiento, porque la República Argentina acató las sanciones que se hacían contra la Federación Rusa. Entonces, Argentina no podía hacerle el pago del mantenimiento, y entonces ahora decían, bueno, esos helicópteros estaban ahí parados desde hace un año. Bueno, estaban ahí parados porque las sanciones que nos imponen nosotros las acatábamos, aunque eso vaya en detrimento de nuestro propio sistema de defensa. Exacto. Ese es un proceso que uno se fuera inclusive muy mal pensado.
y que nosotros no lo somos obviamente, podríamos pensar que también tiene que ver con mermar nuestras capacidades sobre la Antártida, ¿no? Porque estamos cerca del descongelamiento, ya los países empiezan a prepararse, del descongelamiento del tratado estoy hablando, y casualmente la misma zona que nosotros reclamamos y que también reclama Chile, el área antártica que reclama Chile, es casualmente la que reclaman los británicos. Y bueno, por esas cosas que tiene la vida, nosotros tenemos un presidente admirador de Margaret Thatcher que a su vez decide entregar una herramienta y que si esto se suma a haber perdido, por ejemplo, el submarino en San Juan, que era una de las poquísimas armas que podíamos tener para molestar de alguna manera a los británicos, bueno, parecería como que estamos en un proceso de desarme que hemos iniciado y que solo va a beneficiar a alguna potencia extracontinental. Cuando veíamos, Marcelo, que esto está vinculado también a esa otra, vamos a decir, gran guerra que es el presupuesto que tenemos para modernizar nuestra flota de cazas, vamos a ponerlo en esos términos, había diferentes oferentes. Podríamos mencionar, yo creo que básicamente tres. Vos conocés este tema mejor que yo, me dirás si hay más. Pero estaban los F-16 de los yanquis, los aviones chinos, y creo que los Sukhoi rusos también eran parte de una opción. No sé cómo lo ves vos. Sí, si vamos por orden, en los últimos tiempos, la oferta firme que había era los rusos. Los rusos ofrecieron desde Sukhoi 30 hasta los famosos MiG-35, que eran tal vez lo que le cerraban un poco más a la Argentina, porque eran aviones de un bajo costo, pero de unas altísimas prestaciones. De hecho, contrario a lo que ha dicho Occidente, hoy la Federación Rusa los está evaluando como un complemento a los a los Sukhoi 35S, y que además estos aviones te permiten ser prácticamente un caza de quinta generación. Mientras Rusia fabrica su caza ligero, porque ellos hoy tienen el Sukhoi 57, que es un caza pesado de quinta generación, están buscando algo más flexible, más barato, que es el Checkmate, el Sukhoi 75. Pero el desarrollo hasta que se ponga en funcionamiento, porque hace muchos testeos, pruebas y demás, hasta que empiece la producción realmente en serie, van a pasar varios años. Entonces están viendo usar el MiG-35 como una opción viable. Ese mismo aparato, India, que tiene, bueno, unas fuerzas armadas que intentan ser las terceras o las cuartas del mundo, inclusive rivalizando con China, para hablar de la envergadura, ¿no? Ellos hablaban de comprar 100 MiG-35. Bueno, Argentina desechó esa oferta, que además venía de la mano. Nosotros entrevistamos a un experto ruso que se llama Leonid Leonkov, que él nos explicaba, perdón, Sergei Leonkov, que él nos explicaba las características de este avión y las ventajas que tenía, y que era absolutamente incomprensible. Desarmaba casi todas esas discusiones sobre, por ejemplo, es muy caro para la Argentina porque tiene dos motores. Y él decía, bueno, el F-35 tiene uno solo y la hora de vuelo cuesta $40.000. Debe ser más o menos 4 veces o más de los que sale el MiG-35. Es un aparato nuevo, con acceso a la última tecnología. Bueno, esto venía aparte con un paquete de armas. No era solo, se ofrecían buques, se ofrecían tecnología que se armaba acá, simplemente ni se respondió a la oferta rusa. Y además, lo que nos decía Leonkov era que Rusia no exigía pagos adelantados y no exigía dinero. Lo que proponía era hacer negocios conjuntos, en lo cual Argentina pudiera pagar con otras cuestiones que no sean exclusivamente divisas, sabiendo que a Argentina le escaseaban los dólares. Bueno, o sea, una oferta increíble para Argentina. Inmejorable, porque era un reequipamiento de las Fuerzas Armadas en general lo que ofrecía Rusia. Sistemas S-300, sistemas Pantsir, inclusive ofrecía algunos buques de superficie, creo que eran 2 o 3 submarinos, no recuerdo ahora exactamente cómo era, pero era un paquete grande que podía haber puesto a las fuerzas argentinas otra vez
como una amenaza. Y esto no es una locura, no era que los rusos son buenos o que son locos. Es muy simple, ellos tienen un problema con el Reino Unido. Armar a la Argentina es complicarle la vida a los británicos, por eso lo hacían. Y ellos tienen excedentes de material como para mandarnos y que sabemos que los usan y que son de probada calidad. Inexplicablemente nunca se respondió, y lo único que se supo fue Tajana en una reunión en la Cámara de Diputados, que cuando le preguntaron por los aviones que se podían comprar, descartó a los MiG-35 porque son rusos. Esas fueron las palabras de Tajana. El motivo era que eran rusos. Está bien, pero o sea, nos pueden mandar la vacuna rusa, pero no nos pueden mandar aviones. Claro, pero porque en ese momento todavía éramos amigos de los rusos. Es el problema. Después de eso nosotros pasamos a ser enemigos porque se enojó Estados Unidos con los rusos por la operación militar especial. El problema es que nosotros no tenemos soberanía, entonces dependemos de lo que nos dejan de afuera. Después de eso, paralelamente, se trajo la idea de unos aviones coreanos, los FA-50, estos de Corea aviones del Sur, digamos. de Corea del Sur. Son aviones también de bajo costo y que algunos los definen como un F-22, un Raptor, en miniatura. Son más chicos, son infinitamente más baratos, más accesibles al costo argentino y aparentemente son de muy buena calidad. Claro, no se pudo por lo de siempre, porque los británicos vetan la compra. Aparecieron otras opciones. Los JF-17 Marcelo, Block pero 3. recordá que lo de los aviones coreanos lo bloquearon los británicos porque ellos nos tienen sancionados, cosa que mucha gente no sabe, y por el hecho de que los aviones de Corea del Sur tenían piezas británicas, ellos tuvieron un poder de veto y la propia Corea nos dijo, no se los puedo vender, muchachos. Exactamente. Nosotros antes con el gobierno de Macri habíamos comprado unos SEM, unos Super Intendant modernizados, bastante veteranos, con muy pocas horas de vuelo que le quedaban. Nunca pudieron volarse porque no tienen, le falta el cartucho eyector de los asientos. Los asientos para eyectarse usan un cartucho explosivo, que es lo que hace que el asiento pueda eyectarse, ¿no? Por un problema de seguridad es obligatorio y esos son de una empresa llamada Baker, que es británica. Bueno, claramente los británicos no dieron los cartuchos, los SEM están ahí tirados en un hangar, esperando vaya uno a saber qué. Hubo 1000 intentos de fabricarlo acá, de comprarlos en Estados Unidos, salen varios millones de dólares cada cartucho porque te los tienen que hacer en forma especial. Bueno, es el mismo tema, por lo cual no se entiende luego que vayas con los F-16, que son estadounidenses y que sabemos que, bueno, si los británicos no te vetan los F-16, no hablan con Estados Unidos para que lo venden, es simplemente porque nos están mandando chatarra. Y no dudemos que chatarra porque la Fuerza Aérea Colombiana no los quiso comprar. Esos mismos aviones que van a venir hacia la Argentina, si se cierra ese acuerdo finalmente, fueron observados por la Fuerza Aérea Colombiana y dijeron no, las células mostraban que estaban muy gastados, les quedaba poco tiempo de uso, el mantenimiento iba a ser... Recordemos que son aviones que están en uso en Dinamarca en este momento y que incluso algunos debatían a ver si esos aviones son los que, después de que habían estado entrenando a los pilotos ucranianos para los F-16, se los deberían dar todos a Ucrania, pero tal vez Dinamarca, del descarte de lo que no le dieron a Ucrania, se los enchufa a Argentina. Sí, son las versiones AVE que son las primeras, son aviones que tienen 50 años. O sea, son de los primeros F-16 que salieron, que además tienen una cosita más. Tienen que ser, porque fíjate que fueron aprobados por la venta por el Congreso de los Estados Unidos. Estados Unidos, cuando vende material militar, se reserva el derecho a autorizar luego las transferencias. O sea, yo los compro, son míos, pero bueno, para revenderlos tengo que pedir autorización. Les dieron la autorización, pero eso está sujeto luego a que se les descarte lo que es el material sensible que puede ser de la OTAN. Es decir, de esa arquitectura, lo que se haya modernizado, que pueda ser de interés, que realmente sea algo viable, Estados Unidos puede descartarlo, sacar eso y mandártelo. Eso es, bueno, hay un ejemplo, Egipto compró F-16, pero no estos modelos, sino las versiones más recientes, y se quejaban porque decían que solo les sirven para volar,
para volar en desfiles, porque no los pueden utilizar en combate porque necesitan la autorización de Estados Unidos. La mayoría de los sistemas que tienen se bloquean si Estados Unidos no los autoriza, si la empresa fabricante no los ¿Le autoriza. pueden bloquear al avión de manera remota? Sí, 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 te bloquean sistemas. Entonces tenés un avión que te sirve para pasear, pero no te sirve para combatir. Es como Entonces, claro, ¿cuál es la tremendo. explicación de la Fuerza Aérea Argentina que te dice que cumple con los estándares? Tal vez hay una explicación cuando te dicen que cumple con los estándares argentinos, de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Qué? ¿Ser dependiente? No lo entiendo. En su momento también se barajaron los JF-17, te decía los Block 3, que es una versión sino-pakistaní. Que eso tenía un problema. Los Block 2 habían tenido muchos accidentes en Pakistán y el Block 3 era un avión que recién ahora empieza a operar. Entonces, es como que, bueno, no sabes exactamente qué es lo que estás comprando. Y eran caros, eran más caros que los rusos. Lo que pasa ahí había, creo que una cuestión más de lobby, de quienes le interesaba comprar algo en China por otros motivos, pero, pero sí eran aviones nuevos, eran aviones que, bueno, que uno puede discutir si son mejores o peores, pero que estaban en condiciones de operar. Y teníamos los Pero Haltescas parte de la crítica, Marcelo, a los aviones chinos era justamente que China fabrica aviones que ellos no usan en su sistema de defensa y, por ejemplo, los exportan en un 100% a Pakistán, que son los que nos estaban ofreciendo Argentina, y esa es como una de las grandes excusas, es decir, China nos quiere vender un tipo de avión que ellos mismos no usan. ¿Puede ser eso? China tiene 2 casas de quinta generación. O sea, lo que ellos usan, nosotros no lo podemos pagar, ese es el problema. Es lo mismo que pasa con los rusos. Vos podés ir y comprar, pero ¿qué estás comprando? O sea, estás comprando un material que no es de segunda, porque ojo que Pakistán es un país que tiene armas nucleares, ¿eh? Es un país que tiene a raya a la India, tampoco que estamos comprando algo de descarte. Pero si aplicás esa lógica, que podría ser atendible, ok, esto no está en la primera línea, por lo tanto el ejército chino no apuesta por ellos, que es un poco lo que dijeron con los rusos. Los rusos no quieren los MiG-35 para ellos, ¿por qué no los incorporan en forma masiva? Bárbaro. ¿Y qué hacemos con estos F-16 que están para desguace? Claro. Porque si aplicamos, apliquemos la misma lógica. O sea, si esto no sirve porque no es de primera, me traes algo de hace 50 años. Es como si yo te traigo, no sé, un Fiat 128 que está muy lindo. Está maravilloso, está bien cuidadito, qué sé yo, tiene 300.000 kilómetros, tenés que hacer el motor, pero después lo podés usar. Y al lado de eso te pongo un auto 0 kilómetro de hoy. Y vos decís, bueno, por ahí el auto en su época estaba bien, pero hoy ya no. Hoy está Pero no puede sobrepasado competir. por la... No, claro. Pero lógico, no podés montarle, porque además hay otro problema. Los rusos te lo dan en lo que se llama software de arquitectura abierta. Es decir, que esto lo decía Leon Kopp también en la entrevista que le hicimos. Vos querés ponerle tus bombas, compraste misiles en otro lado y se los querés poner, se puede. Se adaptan y se ponen. Si vos compraste el F-16, no. El F-16 va a usar lo que Estados Unidos te diga que tiene que usar. No podés usar, por ejemplo, misiles rusos en el F-16. O sea, tendrías que hacer un parche, cosa que, por ejemplo, viste que se hizo en Malvinas para poder quebrar las reglas que te ponían. A veces vos, ¿cómo te podía decir? Era como que hackeabas sistemas para permitirlo, pero en teoría no te permite. Entonces, los rusos Como sí, a ellos no les importa. Vos los querés usar. misiles Exocet y los aviones, no me acuerdo si eran los Super Étendard o los Mirage, que los franceses nos escondieron a pesar de que Argentina ya los tenía pedidos Sí, para compra, ¿no? sí, pues se empezaban a poner excusas y no te los entregaron. Precisamente también por eso a veces fallan equipos, porque bueno, porque vos tenés que arreglar un sistema para que funcione no como está previsto, sino como vos necesitas que funcione, y eso te crea cierto margen de inseguridad. Con los rusos no tenés ese problema, porque los tipos te dicen, vos querés ponerle misiles norteamericanos, solo los ponés, no tenés ningún problema. El software te permite operarlos, no tenés que andar haciendo ningún parche raro. Bueno, no, la verdad no se entiende, pero cuando vos ves, por ejemplo, que llega un buque A ver, con gas Marcelo, me licuado, parece que tengo dos sonidos metidos acá. Ahí está. decía que cuando vos ves que te llega un buque con gas licuado
y que te lo rechazan porque el Banco Nación no permite la operación, o que YPF deja fuera de la licitación de combustibles porque son de origen ruso, ¿por qué? Viene la pregunta, ¿por qué nosotros estamos aplicando sanciones contra Rusia cuando en realidad el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nunca las aplicó? Esas son las explicaciones que debería dar el gobierno anterior. Este gobierno lo que tiene es que es obscenamente transparente, entonces te dicen lo que piensan aunque estén equivocados. El otro no te lo decía, pero terminaba haciendo lo mismo. En definitiva, era una situación bastante complicada. Y detrás de todo esto subyace, bueno, que la voluntad de, creo que desarmar al ejército argentino, porque siempre en un lado por cuestiones de costos y otros porque te dicen, bueno, porque las Fuerzas Armadas reprimen al pueblo, pero las Fuerzas Armadas no reprimen al pueblo con un caza Marcelo, o con un estamos submarino. teniendo un eco. ¿No? ¿Te podés fijar si es tu equipo que se está reverberando con tu sonido? Que Y bueno, y esté vos que sos la volviendo. técnica. ¿Qué pasa? Que estoy con eco. Ah, ya sé que debe ser. Estos auriculares. Ahí lo tengo el sonido. ¿Lo tengo el eco? ¿Se escucha mejor ahora? Dos veces el sonido. Sí, a ver, dame un segundo. ¿Cómo se apaga el manos libres de acá? No, pero pasa con el mío también. ¿Cuál? Todos tienen. A ver, dame un segundo, a ver si. Es que no lo puedo bloquear porque lo tengo en mi máquina. ¿Ahí se escucha igual el eco? ¿Ahí me lo escuchas igual el eco? Sebastián. ¿Se escucha? Es como que entra dos veces, sí, y pasa con tu sonido y pasa con el mío. A ver, dame un segundo. Voy a hacer un intento más. En la configuración. No, debería entrar por... A ver, intentá de vuelta, Marcelo. No, decirle que a él se le escucha bien, Marcelo. No, soy yo el problema. No, a vos se te escucha bien en YouTube, decirle. Acá me dice que en YouTube se escucha bien. Y la gente también dice que se escucha perfecto. Parecería que es un problema que tenés vos ahí, que está entrando por dos veces. ¿Tendrás abiertas dos pestañas? A ver, déjame revisar un poquito acá. Sí. Sí, porque yo tengo seleccionado este mic, así que debería no tener problema. A ver, ahora. ¿Ahora? ¿Me escuchás bien? Yo a vos te escucho bien, sí. Sí, era un problema mío. Perdón. Era un problema mío. Bueno, ¿sabés qué quería aprovechar, Marcelo? Cuando vemos de qué manera se van tomando este tipo de decisiones, es interesante ver de qué manera el injerencismo de Estados Unidos juega, ¿no? Esas cartas que de alguna manera van marcando el camino para que, digamos, desde las autoridades argentinas vean, por ponerlo en algunos términos, limitada su poder de decisión. Y vos habrás escuchado hace unos meses a la senadora Salazar de los Estados Unidos que, dio un mensaje en el cual cuando en la Argentina el año pasado se debatía la posibilidad de comprar los aviones chinos, ella le subió un escalón de algo que yo no tengo información y dice que aquí en Argentina se iba a armar una fábrica de aviones cazas chinos. Me parece que lo hacen a propósito para tratar de crear un conflicto más grande. Condiciona de alguna manera las decisiones que se toman, que es exactamente lo que estamos viendo ahora. Mira, te comparto este pequeño audio. Use this forum to send a message to the Argentinians, specifically to the vice president, and I'm going to do it in Spanish, because maybe they are not hearing from you, but maybe they'll hear it from me, and I'm going to warn them that if they decide
to build a fighter jet factory of Chinese fighter jets, it's a very bad idea for them. And moving forward, and everything that has to do with the relationship with the United States. So that's why I'm going to say it in Spanish, and I beg your pardon if you do not understand. Lo voy a decir en español para que quede muy bien claro a mis amigos argentinos. Su presidenta y su presidente está haciendo un pacto con el diablo, que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas. Los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos y que se los venda a los vecinos. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. Bueno, Ojalá. tremenda amenaza que nos hacen ahí desde los Estados Unidos a ver si queremos permanecer en el mundo libre o en el mundo de los esclavos. Y aquí están las decisiones que se están tomando, ¿no? Sí, yo creo que para mí se mezclaron los papeles. Nosotros, ¿cuántos años hace que no fabricamos nada que vuele? O sea, creo que, claro, nada, es que es realmente ridículo. Lo que más nos ofreció, ya te decía antes, era Rusia. Estaba la idea de algunos submarinos que se podrían, algunos montar en la Argentina o algunos buques, no me acuerdo exactamente cuál era, los que ofrecían, pero no llegamos a mucho más que eso. Ojalá los chinos nos ofrecieran eso y ojalá lo pudiéramos hacer, porque tendríamos aviones más baratos y tendríamos un negocio y tendríamos generación de empleo. O nada más que Estados Unidos puede implementar. Aparte es una cosa tan loca, porque finalmente ellos, los Estados Unidos, hacen lo que les parece. O sea, ¿por qué no? O sea, nosotros creo que estamos tan acostumbrados a que venga un funcionario de cuarta línea y nos diga lo que tenemos que hacer, que después nos pasan estas cosas y no sabemos reaccionar. Esta señora estuvo en la asunción de Milei y no fue declarada una persona no grata o nada, y la verdad que debería haberlo sido. Yo veía a alguien que decía acá, bueno, que el 54% del país votó a Milei. En realidad no, votó el 54% en un balotaje de la gente que votó. Es bastante menos. A Milei lo votó en realidad el 30% de la gente que fue a votar. Es bastante poco, pero en realidad no es un problema. Y en mi caso, por ejemplo, yo no creo, yo lo digo 100 veces, yo no soy ni de izquierda ni de derecha y no creo en esas categorías. Creo que las categorías pasan por ser soberano o estar en la vereda de enfrente, y por eso creo que hay un enfrentamiento entre un mundo hegemonizado por el mundo anglosajón y otro que es un mundo multipolar. Cuando nosotros tenemos un radar británico funcionando en el sur y que nadie sabe explicar cómo se llegó a esa situación, y viene una senadora y dice que el problema nuestro es que vamos a fabricar aviones chinos, permítame dudar de la realidad, porque simplemente nosotros no estamos fabricando nada y el problema evidentemente lo tenemos con los británicos que ocupan parte del territorio, o los chinos tomaron alguna provincia y no nos contaron. O sea, es una cosa tan delirante que por eso yo empecé diciéndote que Mondino no tiene idea del mundo donde está parada. Yo creo que Mondino y todo este discurso que utilizan los libertarios es un discurso más que nada ignorante. O sea, es un discurso que carece de sentido. Yo no dudo que haya gente malintencionada, pero creo que básicamente es gente que vio una película de los años 60 y se creyó la historia de la lucha contra el comunismo y sigue hablando desde esa posición y no vio que pasaron 60 años, desapareció la Unión Soviética. Realmente es una cosa asombrosa. Es asombrosa. Llamó la atención este fin de semana, bueno, contarle a los amigos que nos están viendo de Argentina, en este momento somos más de 1.300 en vivo, que en Argentina hubo un gran temporal durante el fin de semana en la ciudad de Bahía Blanca, aquí en la provincia de Buenos Aires. Se cayó el techo de un gimnasio y mató a 12 o 13 personas, y que en ese contexto el presidente Milei al día siguiente se presentó en la ciudad de Bahía Blanca, pero nos llamó mucho la atención de que el presidente fuera disfrazado de militar. Lo repito, digo, disfrazado de militar, y que en su discurso, cuando llega y habla con la gente de Bahía Blanca,
les dice, palabras más, palabras menos, bueno, nosotros esperamos que ustedes puedan arreglárselas con los recursos que tienen, como diciendo, no esperen nada del gobierno nacional. Yo, digamos, simplemente quiero hacerlo como introducción, pero me parece interesante que quienes nos están acompañando ahora y quienes lo vean después en diferido puedan escucharlo y verlo. Aquí el presidente de la República Argentina, acompañado del ministro de Defensa, de quien me gustaría hacer algún comentario también en unos minutos, con su camperita militar, al estilo Zelensky, justamente, y vean qué es lo que dice. Imágenes de hace algunos minutos, el presidente Milei hablando. Los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Bueno, el presidente Milei acaba de decir que confía que la gente de Bahía Blanca pueda resolver la situación con los recursos existentes. Eso es lo que yo entiendo. Florencia Barragán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Qué linda pregunta con la que te merendaste hoy a la tarde. ¿Que no va a haber un peso para Bahía Blanca? Sí, así es, una reunión importantísima, obviamente atravesado por toda la tragedia, pero sin duda una imagen política muy fuerte, porque ahí tenemos al presidente Javier Milei, que hasta ayer a la noche no estaba muy en claro si iba a estar viajando a Bahía Blanca. Esto se terminó de definir hoy y alrededor de hace una hora llegó entonces a Bahía Blanca, acompañado con gran parte de su gabinete. Está Javier Milei desde... Bueno, Marcelo, o sea, básicamente estamos en condiciones de regalarle helicópteros a Ucrania y no estamos en condiciones de dar ayuda a la gente, que digo, el temporal se dio en gran parte de la República Argentina, pero en este caso hubo 13 víctimas fatales y el disfraz de militar del presidente. Tu reflexión. Es que el problema, yo creo que hay que hablar con argumentos, hay que hablar con razones concretas y no desde lo emocional. Creo que nosotros hemos llevado la política a un plano emocional donde yo estoy a favor o estoy en contra y entonces defiendo cualquier cosa o ataco cualquier cosa en función de sean de los míos o de los de otro. Creo que lo que ha hecho Milei es grave en ese aspecto, pero también en muchos otros. Milei ha tomado unas medidas que son extremadamente duras. No ha aparecido él para dar esas medidas. No ha puesto la cara y, en definitiva, si la gente confía en él, debería él liderar eso. Milei lo encontramos con un solo video bromeando. Milei, antes de irse a Bahía Blanca, se fue a votar a la cancha de Boca, donde fue silbado por una multitud. Es un poco difícil a veces entender alguna de las cosas. Da la sensación como que es una persona no preparada para la función. Es una persona que, si uno le ve los gestos, le ve la mirada, es básicamente como un chico en una golosinería. Está deslumbrado por lo que está haciendo y se olvida que tiene que gobernar un país que está en crisis y que de sus decisiones depende la vida de muchísima gente. Entonces creo que todos deberíamos ser un poquito más serios en ese aspecto, no tomarlo esto como un Boca River y analizar realmente lo que está haciendo, porque creo que todos somos afectados por esas medidas. Milei no parece tomar conciencia de lo que hace. Realmente creo que es preocupante la actuación. Es una persona... Yo no voy a entrar en las discusiones de si realmente es alguien que está con atención psiquiátrica o no, si tiene que estar medicado, pero realmente algo no está funcionando bien. Habitualmente es un argumento que se usa mucho en política, descalificar a alguien por loco, pero realmente creo que en este caso estamos ante alguien que no está muy equilibrado y que hay otros que están aprovechando, porque atrás de Milei hay grupos como BlackRock,
gente con espaldas muy grandes que le imponen ministro de Economía, por ejemplo, a alguien que el propio Milei se ha cansado de defenestrar públicamente. Entonces, ¿qué podemos esperar de un personaje de estas características? O sea, que no está entendiendo o es capaz de hacer cualquier cosa porque realmente no tiene un mínimo de empatía con el prójimo. Y ojo que yo lo digo desde una posición que yo planteé, yo no iba a votar ni a Milei ni a Massa, o sea, para mí eran parte de un mismo sistema que iba a terminar mal con cualquiera de los dos. Uno más rápido, otro más lento, pero en definitiva los dos trabajaban para el mismo amo. No es casualidad que Massa se haya rumoreado que iba a trabajar, al final no sé en qué quedó, que iba a trabajar con los fondos buitres o que haya sido puesto como un informante de la embajada. Lo mismo que pasaba con Alberto Fernández. Creo que tenemos un problema muy grave porque estamos siendo controlados en realidad y no nos damos cuenta. Estamos en el Boca River eterno que yo decía. Pero en ese nivel de injerencia donde se evidencia tanto, ¿no? Que imponen, vos decías, ministro de Economía, aquí vemos al ministro de Defensa, de los pocos ministerios que quedaron, porque hay que recordar que Milei puso en práctica el fuera, 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 y se quitaron ministerios como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y se convirtieron en secretarías. Y aquí lo vemos acompañado del ministro de Defensa, el joven ministro Petri, de quien no conocíamos su existencia, digamos, dentro de la política nacional hasta hace pocos meses. Igualmente disfrazado con una camperita militar, igual que el presidente en Bahía Blanca, y acompañado de la ministra de Defensa, porque él iba a ser, recordemos, el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich es la mujer que representa los intereses del partido de Macri, que ahora también están dentro del gobierno. Recordabas vos muy bien, yo creo, el pésimo trabajo que vimos hacer a Tayana, yo creo que incluso a Rossi también, recibiendo a Laura Richardson, dejándose presionar por todas estas cosas que vimos que fueron durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero ¿de dónde apareció este tipo? ¿Quién es Petri para ser ministro de Defensa y quién lo metió ahí? Bueno, eso es un gran misterio, cuáles son sus capacidades. Lo que sabemos es que si está ligado a Patricia Bullrich, que es lo que parecería, bueno, Patricia Bullrich es un representante, por lo menos creo que su esposo, ¿no? Es uno de los mayores personajes involucrados con el negocio de las armas. Y esas armas en general son provistas desde Israel. Entonces, eso se explica también, creo que de alguna manera, con esta situación de este acercamiento a Israel irreflexivo, que es otro punto realmente complicado, porque el tema de trasladar, como dicen que le prometió, esto lo dijeron los israelíes, que le había prometido a Netanyahu viajar en su primer viaje, ese que va a ser también a Ucrania, trasladar la capital a Jerusalén, es realmente comprar un segundo problema serio, independientemente, ya digo, de la posición que uno tenga con el tema palestino, lo que pienso o no, es al menos una tontería desde el punto de vista geopolítico, con otro gobierno que, al igual que el de Zelensky, también está profundamente desgastado. Déjame decir una cosita también, que es muy interesante las contradicciones del gobierno de Milei, porque a Milei lo han acusado de negacionista del cambio climático, de estar en contra de la ideología de género, y ahora aparece la canciller Mondino explicando que los ejes de la política exterior de Milei van a ser las mismas ideas que Milei decía combatir. Habla del cambio climático, habla de derechos humanos, sabemos que los derechos humanos, como los entiende Estados Unidos, y te habla además de la gobernanza mundial. Entonces, a mí me gustaría que, sobre todo la gente que apoya a Milei, que defina si es un antisistema o es parte del sistema. Perdón si me fui un poco de tema, No, está bien, me engancho pero con algunas yo acá cosas. quiero retomar algo que vos empezaste diciendo, porque yo lo estuve siguiendo y llegué más o menos a las mismas conclusiones que vos. ¿Quién es este tipo para ser ministro de Defensa? Luis Petri. Y me puse a mirar su propia historia, ¿no? En Twitter, en Instagram, y encuentro que Luis Petri el año pasado
¿sí? Vamos a decir, representante de la provincia de Mendoza, lo torea a Guado de Pedro y le dice, es la imagen que estamos poniendo, le recomiendo un libro a Guado de Pedro de corrido, hay que imitar el buen ejemplo de Israel en el manejo del agua y la incorporación de la tecnología para su aprovechamiento, pero no hay que generar estructuras burocráticas nacionales que violen la Constitución y avancen sobre las provincias. Bueno, yo sobre todo para la gente que nos ve fuera de Argentina, contarles dos cosas. Uno, Guado de Pedro fue el ministro del Interior de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, hombre vinculado a los derechos humanos, que viajó a Israel y se trajo un acuerdo con la empresa de agua Mekorot, que es la que le roba el agua de manera sistemática a los palestinos desde hace décadas. Muchos de los chiquitos palestinos que están muriendo ahora es porque están muriendo deshidratados, ¿sí? Porque en un contexto donde reciben heridas y demás, no tener acceso al agua, eso lógicamente empeora muchísimo la situación. Y Guado de Pedro, del peronismo, es el que trajo la empresa Mekorot a la República Argentina y que ya la esparcieron en varias provincias. Sin embargo, Luis Petri le redobla la apuesta y le dice a Guado de Pedro, dice, qué bueno que trajiste a la empresa Mekorot, te recomiendo este libro que dice La solución de Israel para una cuestión vital en el mundo, el agua. O sea, lo que roban a los palestinos, le roban el agua. Y le dice, está bien todo eso, pero no hay que generar estructuras burocráticas nacionales que violen la Constitución. ¿Qué es lo que le está diciendo Luis Petri en ese momento? A Guado de Pedro, no te metas en Mendoza, que a Mendoza la controlamos nosotros. ¿Y por qué ellos están tan empecinados con esto? Porque son parte de un proyecto que se llama el Mendo Exit. El Mendo Exit es un proyecto de balcanización de la República Argentina, del cual incluso es parte el exgobernador Cornejo, acá lo vemos, al sionista Luis Petri también, y así entendemos por qué él ahora es parte del Ministerio de Defensa, porque es un sionista confeso, como lo estamos viendo acá, pero que al mismo tiempo ellos tienen un proyecto para dividir a la República Argentina, y Mekorot va a ser parte de ese proyecto que va quedando claro de a poco. Entonces, no hay, evidentemente, Marcelo, casualidades en esta situación de quiénes son los pocos ministros que está nombrando Milei. Todo el área de seguridad, indudablemente, sí, claramente lo está manejando. Creo que se han loteado el gobierno de alguna manera y hay unos intereses muy concretos que ya a esta altura del partido empiezan a ser preocupantes, ¿no? Porque uno no quiere ser mal pensado, pero yo te digo, vos sabés que yo en general, más que de la política nacional, me ocupo de la política internacional, es lo que más me interesa. Y yo lo que veo es que en Medio Oriente la situación de Israel es altamente preocupante. O sea, Israel va a ser derrotado. Y no lo digo por una cuestión sentimental, porque yo estoy a favor de los palestinos. Lo digo por datos objetivos. O sea, Israel no tiene espaldas para sostener lo que está haciendo. Y ya empezamos a ver los primeros signos de cansancio. O sea, una cosa es dominar la superficie de Gaza y otra cosa es poder sostener eso en el tiempo, no entrar en los túneles. No es fácil y tiene la amenaza de Hezbollah en el norte, pero también tiene Ansarollah en Yemen, que ahora ha cortado el paso del Mar Rojo, del estrecho Bab el-Mandeb, y está logrando que se tengan que desviar los buques. Casi todas las empresas están desviándose con mayores costos, bordeando África, y todo eso significa un costo adicional para Israel. ¿Por qué digo todo esto? Porque en Israel hay una doctrina militar que se llama Operación Sansón. Esa operación significa que ante una situación desesperada, ellos no tienen ningún problema en destruirse, destruir a Medio Oriente y destruir inclusive capitales europeas. Martin van Klevel, que es un analista militar de primera línea y que es judío y que enseña en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha explicado que tienen bombas nucleares apuntando a las ciudades más importantes de Europa. Y que tienen submarinos Dolphin con la capacidad de lanzar misiles con cabezas nucleares. Tienen los Jericho 3 también que podían llegar a impactar porque tienen un alcance
de 4.500 kilómetros, pero pueden llegar hasta 11.000 con algunas modificaciones, con motores de 3 etapas. Bueno, si se da eso, ¿a dónde van a venir? Yo no quiero ser mal pensado, pero la verdad, tenemos un país indefenso, estamos viendo que están copando estructuras de gobierno y por otro lado estamos viendo que inclusive hasta hay un movimiento secesionista en la Argentina. Y casualmente también tenemos a los amigos británicos manejando la nación mapuche desde Bristol. Entonces, cuando ves todo el conjunto, cualquier país medianamente serio y soberano tomaría acciones. Yo no estoy diciendo vamos a romper relaciones ni a declarar la guerra ni nada, pero simplemente empezar a fortalecer tu esquema defensivo y tu aparato de inteligencia. Nosotros tenemos inteligencia que se dedica a espiar empresarios y políticos para ver si los puede chantajear, pero después para otra cosa no sirven. Bueno, creo que estamos en una situación compleja, muy compleja. Yo a veces pienso, Marcelo, que Argentina en relación al potencial que tiene en recursos y su sistema de defensa es el país más débil y más vulnerable del mundo, porque evidentemente la hemos escuchado, no sé, a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, explicarle al Congreso estadounidense por qué necesitan tantos miles de millones de dólares en su estructura militar para América del Sur, y es porque el proyecto de ellos es quedarse lógicamente con nuestro litio. Llega la empresa Mecorot a robarnos el agua. El presidente Milei evidentemente que está pensando en utilizar los recursos de Vaca Muerta como una especie de proyecto de privatización para saldar alguna especie de deuda con los fondos buitres y BlackRock, como vos estás mencionando ahora. El panorama de Argentina es realmente complejo en ese sentido. Yo creo que sí. Y aparte hay un problema. Han minado algunas cosas que, por ejemplo, Putin en Rusia ha manejado muy bien. Putin, que se encuentra en una Rusia destruida en los años 90, la reedifica en base al orgullo ruso, en base a una política de reafirmar las tradiciones rusas, la cultura rusa y ser básicamente orgulloso de ser ruso. Bueno, nosotros hemos minado exactamente eso. Minamos nuestra tradición cultural, hemos importado tradiciones de afuera, todas en general disolventes, que te rompen las estructuras sociales, y además hay un proceso constante de degradación. Este país no sirve, nos tenemos que ir, la única salida es Ezeiza. Bueno, este es el tipo de cosas que hacen que baje la moral, no hay espíritu de resistencia, y eso es más grave que nos falte no sé, fierros militares o que no tengamos recursos económicos, porque todo se puede construir. Si vos tenés la voluntad, nosotros no tenemos la voluntad ni siquiera de rebelarnos porque nos hicieron creer que no servimos, que no somos capaces, que tenemos que ir como perritos falderos detrás de algunas potencias porque si no, no vamos a tener futuro. Y somos tan ciegos en este aspecto que no entendemos que esas potencias se están derrumbando ante nuestros ojos, que el resto del mundo se les está poniendo de pie y se los están llevando por delante, pero nosotros no lo conseguimos ver. Creo que nosotros sí necesitamos entonces reafirmar el orgullo de ser argentino, construir nuestra nacionalidad y de ahí empezar a enhebrarlo con otros países que están como nosotros. Pero si no podemos dar ese paso, tomar conciencia de por qué necesitamos ser soberanos, va a ser muy difícil que podamos hacer algo, porque simplemente nos están llevando al sálvese quien pueda, una solución fraccionada, individualista, extremadamente materialista, que no nos permite construir una respuesta. Entonces después no importa si es un gobierno de pseudo izquierda o un gobierno de pseudo derecha, da lo mismo, porque en definitiva el problema es el mismo. Quienes nos están dirigiendo nos entretienen con distintos escenarios, pero en el fondo las políticas que vas viendo son las mismas. El mismo que te topa la deuda, después termina pagándola y en el intermedio tuviste un gobierno diferente que lo que hizo fue validar esa deuda. Entonces te das cuenta que el proyecto es el mismo, lo que te van cambiando son las figuritas y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando, ni nos interesa, porque la salida es absolutamente individual, cada vez más individual, porque además las ideologías que nos van permeando apuntan a reforzar ese individualismo.
Marcelo, cuando vos decís eso, bueno, me recordaba, vos sabés que tuvimos la posibilidad de estar trabajando en el Donbass, hacer un trabajo periodístico ahí, que se llama Tango de Libertad en Lugansk. Y eso que vos decís me parece que es un factor fundamental que a veces desde Occidente no termina de entenderse, ¿no? Porque cuando hacemos un análisis, ¿no?, del conflicto entre la Federación Rusa y la OTAN en Ucrania, ahora vemos a todos esos medios corporativos que gastan miles de millones de dólares teniendo que inclinarse ante las cosas que vos, yo y tantos otros colegas como periodistas independientes venimos diciendo desde el principio del conflicto. Y toda esa mentira que decían de que Putin se caía, que Zelensky junto con la OTAN los estaban derrotando y que los rusos estaban desertando, fue prácticamente 2 años de una secuencia de mentiras que ahora no saben de qué esconderse y cómo volver a poner las caras para decir todo lo contrario, que es en realidad lo que nosotros venimos manteniendo. Por eso yo quería, si me regalás unos minutos, compartir lo que es el final del documental Tango de Libertad en Lugansk, donde de alguna manera se evidencia de dónde viene el nombre del documental y que, bueno, comentarte y compartir con nuestros amigos que está compitiendo justamente este documental en un premio de documentales y periodismo en zona de conflicto, en honor a un colega de la cadena RT que fue asesinado en Siria en el año 2017 en la ciudad de Homs por esos grupos terroristas creados por Occidente, por Israel, por Estados Unidos, como son el ISIS, el Daesh, el Frente al-Nusra o como quieran decirle, y que, bueno, no sabemos hasta dónde llegaremos, pero estamos orgullosos de que un material en idioma español, subtitulado en español, latinoamericano, esté diciendo presente y tratando de hacer un aporte a los contenidos que se están generando desde allá. Te invito a ver por lo menos unos minutos finales. Que haya sol. Да, это правда, но это правда уже есть с 2014 года, потому что первая защита нашей Родины стала на творческой истории. Это моральное поддержание духа наших ребят, ополчение, которое было создано в 2014 году. И наши артисты уже тогда стали на защиту своей земли только культурным фронтом. В 2014 году мы последние, наверное, на тот момент, где наш коллектив, рядом город Счастья, которое, вот мы на 9 мая последние выезжали туда, и уже здесь, конечно, было уже очень тревожно, уже мы ехали тогда под сопровождение ребят, которые нам обеспечивали безопасность. И когда дали там концерт, приехали, никого не было. Люди все боялись, потому что прилетали снаряды. Вот. И мы выставили аппаратуру вот так нагло на площади, и люди потихоньку из-за углов, из окошек начали выглядывать. В результате они появились, и состоялся прекрасный праздничный концерт. К сожалению, тогда вот город Счастья уже буквально там через какое-то время он был закрыт. То есть он уже был... Вот. Для нас, и вот мы в этом году снова с ними встретились. Но защита нашей земли и поддержка наших ребят началась у нас в 2014 году. Многие ушли в ополчение у нас, и артисты, и люди, которые обслуживают, работают в филармонии, они ушли в ополчение.
в 2014 году. Вот именно непосредственно уже воплощение не... В первую очередь музыка может быть. Музыка, она несет созидание, она учит добру, она учит любить. И это доказывало вот все эти 8 лет, что мы делали, создавали, ехали к людям, поддерживали их морально. У нас был случай, когда мы выехали в Славносерск, это был 15-й год, и мы находились в видимости военных Украины в 1,5 километра. И было мероприятие, поселок праздновал, должен был праздновать свой там день рождения, и мы приехали, и было опасение, что, конечно, нас обстреляли, потому что они обстреливали все тогда, все, что было с нами связано. И артисты с гордо поднятой головой выставили звук, и они даже не посмели стрелять по мирным людям тогда. Вы знаете, ну вот как-то вот получилось так, что по сарафанному радио сообщили, люди пришли, люди сели в этот зал, но сидели люди в этом зале, так знаете, вот не так, как я даже сейчас сижу, это было вот так, вот, то есть это была готовность, сейчас вот бабах, и все сразу подымутся и побегут. И вот они работают первую половину концерта, это 30 минут, а люди вот так сидят, то есть хотя они пришли со своими родными, близкими, вот, но они, в общем-то, не участвовали. То есть то, что было со сцены, оно проходило их мимо. И когда мы во второй части усаживаем часть духовой группы, уже медные, деревянные трубы пошли, и, конечно, мы начали Bueno, un pedacito de Tango de Libertad en Lugansk que les recomiendo mucho y que en este esquema, esta directora de orquesta nos comparte, Marcelo, esa responsabilidad que tienen los ciudadanos en la Federación Rusa que a mí me genera tanta admiración, y es que un músico siente la misma responsabilidad que un soldado, incluso cuando la gente del Donbass tuvo que salir a ser parte de las Fuerzas Armadas de Autodefensa contra el régimen de Kiev. Evidentemente ellos no dudaron en cuál era su rol histórico y hasta dónde estaban dispuestos a defender su cultura, su identidad y también su territorio. Qué lejos me siento yo a veces, ¿no?, de estar en una sociedad que tenga esos valores tan claros. Sí, sí, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Es importante, es fundamental esa base. A partir de ahí es donde se construye, a partir de ahí es donde hay menos corrupción, a partir de ahí es donde hay un espíritu de sacrificio. El problema es que nosotros tenemos, creo que, cada vez más una cultura de este occidente moderno, que tampoco, ni siquiera es el occidente clásico, porque tampoco occidente se construyó sobre estas bases, pero este giro que ha dado en las últimas décadas nos ha llevado a sociedades laxas, frívolas, sin capacidad de reacción. Por eso creo, yo siempre cuento una anécdota. Un día hablando con un funcionario de la embajada china, le pregunto qué era lo que iban a hacer si se tenían que enfrentar. En ese momento todavía no estaba tan abierto el enfrentamiento con Occidente, con Estados Unidos. Entonces le pregunto qué era lo que iban a hacer si tenían que enfrentarse con Estados Unidos. El tipo me mira, se queda pensando y me dice, nosotros no vamos a hacer nada. La propia decadencia de Estados Unidos va a ser el resto. La propia decadencia de Occidente, me dijo, no de Estados Unidos. Y es que es eso. Eso se ve tan claro desde afuera, tan claro, que no tenemos futuro como lo estamos haciendo. Pero bueno, a nosotros nos está costando muchísimo entenderlo porque estamos en el medio de un bombardeo ideológico. Creo que el tema de lo que es
el manejo de la ingeniería social. En ese sentido creo que hay que sacarse el sombrero porque son gente extremadamente hábil que constantemente nos va poniendo ilusiones y nos va convenciendo que lo que está bien está mal y lo que estaba mal está bien. Hoy creo que estamos viviendo una especie de síntesis entre 1984 y un mundo feliz, cada vez más un mundo feliz, ¿no? Ese mundo distópico. Sí. Marcelo, yo quiero agradecerte mucho, no quiero quitarte más tu tiempo, la verdad que nos has hecho un aporte tremendo, agradezco muchísimo tu conocimiento sobre toda esta situación, el aporte que haces también vinculado a la información de la situación actual del militar también en nuestro país. Y muchas veces nosotros intentamos despedirnos con un poquito de música, más allá del pedacito del documental que estamos compartiendo hoy. Sobre todo en este momento en que se están jugando tantas cosas en el Donbass, es interesante ver de qué manera, a partir de la música y de las canciones que pueden estar vinculadas a ese sentimiento nacional, bueno, la gente del Donbass logró resistir, yo siempre me gusta recordarlo, durante años prácticamente solos, ¿sí? Prácticamente 8 años con sus ejércitos populares de liberación, esperando la ayuda de la Federación Rusa, que tardó bastante en llegar, pero que ahora afortunadamente es una realidad de que pudieron parar ese genocidio de 15.000 ciudadanos de Lugansk y de Donetsk que fueron asesinados por el régimen de Kiev. Sí, la verdad es, no sé, bueno, esperemos que realmente podamos salir de esta situación, que no es un problema que nos atañe solo a nosotros. Creo que, no sé, no somos conscientes en general de lo que está sucediendo. Creo que estamos asistiendo a un cambio de era. Y ese cambio, vuelvo a citar a los chinos, parece que hoy me estoy haciendo pro chino, los chinos tienen una maldición que es decirte, ojalá vivas tiempos interesantes. Creo que ahí los resumen, ¿no? Los tiempos interesantes son esos, son interesantes para el que los mira, al que los vive a veces